Bueno, la intención es dar unos conceptos básicos de lo que es la fisiología, digamos, qué son los leucocitos y cuál es la fisiología de los leucocitos. Eh, en principio, bueno, el nombre de leucocitos viene, como todos sabemos, significa glóbulos blancos, digamos, o sea, viene del griego, leucos es blanco y cito es célula. Eh, de ahí viene la palabra en español glóbulo blanco. Y podemos dividir las poblaciones de leucocitos en dos grandes tipos. Uno son los granulocitos o polimorfonucleares, dentro de los cuales entrarían los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y los agranulocitos o mononucleares, monomorfonucleares, que serían, en este subgrupo estarían el monocito y el linfocito. En la génesis de tanto los polimorfonucleares como los mononucleares, bueno, participan células pluripotenciales que se encuentran en la médula ósea. Esas células después siguen distintas líneas de diferenciación. Acá a la izquierda vemos la línea de la diferenciación la línea celular de los mielocitos, que parte de los mieloblastos, que es aquel que figura como número 1, y esa línea celular se continúa con una segunda línea de diferenciación que vemos aquí como el número 2, que son los promielocitos. Esa célula puede diferenciarse hacia megacariocitos, perdón, que son las células que terminan luego fragmentándose en plaquetas. Y por otro lado, ese promielocito entonces puede seguir su diferenciación y ir evolucionando a metamielocitos neutrófilos, después pasar a neutrófilos encallado y finalmente el neutrófilo propiamente dicho. Después tenemos una línea a través de la cual puede diferenciarse hacia eosinófilos y por último hacia basófilos. Y por otro lado, saliendo de la línea inicial, digamos, del mieloblasto, puede dividirse y diferenciarse a monocitos que luego después van a ir también a la sangre. La línea de diferenciación de los linfocitos es una línea aparte que parte de los linfoblastos, ¿no? En cuanto a la fórmula leucocitaria, sabemos que aproximadamente hay depende un poco el laboratorio, pero entre 4.500 y 10.500 o entre 5.000 y 10.000. Algunos dicen entre 4.000 y 10.000 glóbulos blancos. Más o menos entre 4 y 10.000 es el valor habitual de los laboratorios, y dentro de las subpoblaciones los neutrófilos son los más abundantes, porcentualmente son entre el 55 y el 70%, los linfocitos entre el 20 y el 40%, y después hay subpoblaciones menores como los monocitos, los eosinófilos y basófilos que no superan el 10%, ¿no? No solo es importante conocer los valores porcentuales, sino que también deberíamos conocer los valores absolutos que están a la derecha en la tabla. La célula más predominante, más abundante, son los neutrófilos. Son, como dijimos, hasta el 70% habitualmente en la sangre. Son células que se originan en la médula ósea y que prácticamente una vez que salen duran poco tiempo en sangre periférica, aproximadamente unos 7 días. Esas células, ese es el tiempo que duran en la sangre habitualmente. En situaciones de infección el tiempo se puede cortar bastante, básicamente porque los neutrófilos migran hacia los lugares de infección y sabemos de que son células que tienen un tamaño entre 10 y 10 micras, entre 10 y 15 micras, tienen un núcleo excéntrico con cromatina densa, se llaman polimorfonucleares porque su núcleo está compuesto tiene lobulaciones, y que al darle distinta forma al núcleo adquieren el nombre de polimorfonucleares.
Y también son conocidos como granulocitos, granulocitos porque tienen granulaciones en su citoplasma, granulaciones que tienen sustancias con capacidad lítica, y estas granulaciones en los neutrófilos no se colorean, no tienen características eosinófilas ni basófilas, por eso justamente son llamados así neutrófilos. Otras de las células que son fagocíticas son, bueno, en realidad los monocitos son los precursores de los macrófagos, son células que en la sangre están en un porcentaje bajo, habíamos dicho que más o menos hasta el 8%. Cuando cuando se encuentran en la sangre, que se encuentran como monocitos, miden entre 15 y 20 micras de tamaño, son células que están poco tiempo en la sangre, luego pasan por los capilares a los tejidos, y ahí en los tejidos se transforman en macrófagos, que pueden llegar a medir hasta 5 a 10 veces más del tamaño que tiene el monocito. Tienen un núcleo oval, redondeado o en herradura, y tienen un citoplasma amplio también con vacuolas, ¿no? Una vez que el monocito se diferenció a macrófago, el macrófago puede permanecer en los tejidos, en los órganos, o ir a formar parte también del sistema retículo endotelial, a ubicarse en órganos como por ejemplo en el vaso, en el hígado, en los pulmones, y quedar ubicado allí para hacer su trabajo de presentar antígenos, de fagocitar y presentar antígenos. Las funciones de los fagocitos, una de la más importante, o una de las más importantes, es la de la participación en la respuesta a la infección. Cuando se produce una infección o un estímulo inflamatorio, los neutrófilos que se encuentran en un número importante en la sangre se unen a, digamos, moléculas que se expresan en las células endoteliales en respuesta también a esta noxa que ha desencadenado la inflamación. Moléculas como la selectina o las ICAM, que son moléculas, es el anglicismo de moléculas de adhesión intracelular. Los neutrófilos se marginalizan, se acercan a las células endoteliales, primero se pegan hacia las células endoteliales, ruedan, y después se produce una migración de la célula que se llama diapédesis. O sea, básicamente los espacios entre las células endoteliales se agrandan y la célula, el neutrófilo, puede atravesarlo, básicamente como se ve acá en la figura, va generando una figura como un reloj de arena prácticamente, ¿no? Y una célula grande puede atravesar un espacio angosto. Y luego de ello migra a través del líquido, digamos, del espacio intersticial hacia el lugar en donde se ha generado el estímulo. El movimiento que digamos, consiguen hacer los granulocitos o los neutrófilos se llama movimiento ameboide, es produciendo como prolongaciones o pseudópodos, que se llaman, a través de los cuales van migrando a través del espacio intersticial. Y básicamente todo esto se produce como respuesta a factores quimiotácticos, que son moléculas que se liberan ante una situación de inflamación, sea por la causa que sea, y son, digamos, este tipo de moléculas consiguen que los neutrófilos se acerquen y lleguen hacia el lugar donde se ha producido la agresión al organismo, ¿no? Estas sustancias quimiotácticas en la zona donde se produce la agresión, obviamente como se ve en la figura, están en una concentración mucho mayor, que va disminuyendo hacia la periferia. Y la quimiotaxia, o sea, el efecto atractivo hacia los neutrófilos, es cada vez mayor a medida que se van acercando a la fuente de la quimiotaxia. Sustancias quimiotácticas tenemos las toxinas, los metabolitos, productos del sistema del complemento, y productos de la cascada de coagulación. En cuanto llegan las células fagocíticas hacia el lugar donde se encuentra
en este caso, por ejemplo, una bacteria, primero reconocen la bacteria, la absorben, y una vez que la absorben, digamos, esa vesícula con la bacteria incluida dentro es expuesta a enzimas líticas que tienen los fagocitos y que producen la destrucción, en este caso, de la bacteria. Bueno, entonces hablamos de que el estímulo que genera la movilización de los neutrófilos es la inflamación, o sea, hablamos de la infección, pero básicamente cualquier noxa que genera inflamación genera toda esta respuesta, ¿no? O sea, básicamente si uno habla de inflamación, habla de una respuesta del organismo ante un daño tisular, que puede ser de causa infecciosa o a veces de otras causas, como por ejemplo traumatismos, como puede ser causas tóxicas. No siempre tiene que ser una infección. La forma en la cual se manifiesta la inflamación, macroscópicamente hablando, es la que está involucrada en la tétrada de Celso. Básicamente la zona inflamada va a estar, digamos, enrojecida, va a tener aumento en la temperatura local, la zona va a estar tumefacta, y en general, no, dolorosa siempre. Todos estos signos de rubor, calor, tumor y dolor son los que conocemos como tétrada de Celso y que invariablemente se encuentran, salvo excepciones muy contadas, en todos los sitios de inflamación. Microscópicamente esto tiene el fundamento de que en esa zona que hay inflamación se produce vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad capilar, que es lo que genera la tumefacción. La vasodilatación da básicamente la rubefacción y el aumento de la temperatura local. Hay coagulación intersticial, básicamente uno piensa que la coagulación se genera solamente en la sangre, pero no es así. O sea, en el momento que se genera la inflamación hay un aumento en la permeabilidad, dijimos, y eso produce, digamos, un paso hacia el intersticio de fibrinógeno que genera un efecto coagulante en esa zona. Ya cuando veamos la cascada de la coagulación, veremos un poco cuál es el efecto del fibrinógeno. Y digamos, la coagulación que se genera en esa zona busca generar como un efecto tabicador para localizar la noxa o la sustancia que está generando el daño, ¿no? Y también lo que se produce es la migración celular. Hablábamos de los neutrófilos, las células fagocíticas. Todas estas consecuencias, estos signos o estos efectos son producidos por la liberación de histamina, bradicinina, serotoninas, prostaglandinas, el sistema del complemento, de la activación de la cascada de la coagulación y fundamentalmente de citoquinas, que son mediadores inmunológicos producidos por distintas células, fundamentalmente las células inmunes. En la cronología de la inflamación, podemos decir que el primer paso consiste en la activación de los macrófagos tisulares. O sea, ante una situación, por ejemplo, vayamos a un caso de una infección, son los macrófagos que están localizados en los tejidos periféricos los que se activan, y de ser células fijas pasan a ser células móviles que van hacia el foco de la infección, y básicamente su función es fagocitar, o sea, digamos, ingerir la noxa que está generando la infección. El segundo paso es la invasión de los neutrófilos. O sea, como habíamos dicho, los neutrófilos se adhieren mediante la expresión de estas moléculas selectinas y las moléculas de adhesión intracelular, las ICAM, se adhieren y por diapédesis atraviesan los capilares y se dirigen por la quimiotaxis hacia el foco de infección para fagocitar y destruir lo que está generando la inflamación. Luego digamos, sabemos que en la inflamación aguda las células predominantes son los neutrófilos, porque son las células que están más abundantemente en la sangre y son las que más rápidamente llegan hacia el foco de infección. Básicamente ya a la hora
el número de neutrófilos aumenta muchísimo y eso en la sangre se ve como lo llamamos neutrofilia, lo vamos a desarrollar mejor después, pero básicamente es un aumento del número de neutrófilos en la sangre. Con el paso del tiempo, los neutrófilos van dejando lugar hacia los monocitos que van llegando, como son una población menor proporcionalmente a los neutrófilos, van llegando, tardan más tiempo en llegar, y esos monocitos tienen que después transformarse en macrófagos, que tardan incluso a veces varios días en que el número de macrófagos supere al de los neutrófilos. Esto lo vamos viendo como luego de una inflamación aguda y cuando la inflamación se va haciendo crónica, va cambiando la predominancia del tipo celular. Como dijimos, en inflamación aguda predominan los neutrófilos, en inflamación crónica las células mononucleares, ¿no? Y todas estas, digamos, tanto los neutrófilos como los macrófagos y otras células, que pueden ser también incluso a veces células endoteliales, también retroalimentan positivamente la llegada de células inflamatorias hacia el foco de infección mediante factores estimulantes de colonias, tanto de granulocitos como de macrófagos. Justamente estos factores estimulantes de colonias son los que muchas veces se utilizan en forma terapéutica para pacientes que están con niveles bajos de glóbulos blancos, y justamente, o glóbulos blancos fundamentalmente de neutrófilos, y se dan este tipo de factores sintetizados que estimulan a la médula ósea para producirse, digamos, neutrófilos en última instancia, ¿no? Por ejemplo, la aplicación bien concreta es en pacientes con inmunosupresión, por ejemplo, por quimioterapia, para evitar el riesgo de infección, o para un paciente que tiene una infección, para que pueda responder de una manera más adecuada, se dan estos factores que rápidamente, a veces en 24 o 48 horas, elevan de manera muy, muy significativa el valor total de neutrófilos. Eh, eh, Dentro bueno, de las manifestaciones clínicas de la inflamación, tenemos, como dijimos, la tetra de Celso, que dijimos que está compuesta por las características de rubor, calor, tumefacción y dolor. La neutrofilia es una manifestación de laboratorio, básicamente consiste en el aumento absoluto y también relativo de los neutrófilos en la sangre, muchas veces hasta incluso a la aparición de fórmulas inmaduras como los neutrófilos encallados. La formación de pus es una característica de las inflamaciones agudas. El pus está compuesto por células inflamatorias, restos bacterianos y células muertas que se licúan, o se produce una necrosis por licuefacción de ellas, y que básicamente es una de las manifestaciones que ocurren en la inflamación aguda. Cuando la inflamación se mantiene en el tiempo y la noxa no puede ser erradicada, pasamos a una situación que podemos llamar de inflamación crónica, que tiene otras características, pero que básicamente se van desencadenando y siguiendo en forma sucesiva episodios de inflamación o de destrucción, de actividad de la infección, y otros momentos de reparación. Pero como dijimos, como el germen no puede ser destruido definitivamente, eso persiste en el tiempo. Dentro de otras células que se encuentran, digamos, que forman parte de los leucocitos y que se encuentran en la sangre, son los eosinófilos, que constituyen el 2% aproximadamente de los leucocitos. Son células que se acumulan en mucosas y en piel, fundamentalmente en personas con alergia, personas atópicas. Tienen
un rol que se conoce que es antiparasitario. Por ejemplo, nosotros en nuestro medio, la triquinosis es una enfermedad que se ve, digamos que se ve por el comer carne de, de animales parasitados, como por ejemplo la carne de cerdo. Ante un paciente que uno ve en un análisis una eosinofilia y que tiene un cuadro clínico compatible, uno debería sospechar que puede tener una parasitosis, fundamentalmente una triquinosis. Existen otras parasitosis que también elevan los eosinófilos, pero la triquinosis es una enfermedad bastante, digamos, que se ve en nuestro medio. También participan en reacciones alérgicas, eso también sabemos que, como dijimos, claramente en pacientes con asma, en reacciones alérgicas cutáneas, los eosinófilos son actores importantes, digamos, en este tipo de reacciones. Los basófilos son células también similares a los mastocitos que participan en reacciones alérgicas y que básicamente se parecen porque liberan heparina, histamina, bradicinina y serotonina, que son elementos que generan, que son o que tienen un rol en la génesis de las reacciones alérgicas. Entrando a lo que son los linfocitos, sabemos que son las células responsables de la inmunidad adquirida y específica. Esa es la característica. Es una célula, así como podríamos decir que los fagocitos son células que matan indiscriminadamente. Los linfocitos son células que podríamos decir como que son el servicio secreto, son células que van específicamente a buscar un tipo de noxa y la destruyen selectivamente. Tenemos dos tipos de inmunidades digamos, específicas, que es la inmunidad humoral, básicamente de la cual el responsable mayor es el linfocito B. Está mediada por anticuerpos y principalmente es contra microorganismos extracelulares y sus toxinas. Y después tenemos la inmunidad mediada por células, que es el actor fundamental, es el linfocito T, y digamos, se desencadena contra microorganismos intracelulares y también genera funciones de colaboración en infecciones extracelulares. ¿Cómo se forman los linfocitos? Bueno, básicamente surgen también de células precursores hematopoyéticas pluripotenciales que en el caso de los linfocitos T, estas células migran al timo, ya estamos en la formación del ser vivo, digamos, y es en el timo donde estas células digamos, son adoctrinadas, por decirlo de alguna manera, y se les presentan todos los antígenos de todas las células que tenemos básicamente en nuestro cuerpo, y aquellos linfocitos T que son muy sensibles y que pueden llegar a generar una respuesta inmune contra las células nuestras propias, normales del organismo, esos linfocitos son eliminados. Y básicamente, una vez que se tiene un linfocito T que no reacciona contra los tejidos propios, ese linfocito después migra hacia los tejidos linfáticos y se queda allí esperando ser en algún momento activado. El linfocito B, inicialmente de la célula progenitora común, su maduración se produce, digamos, incluso en la embriogénesis, a veces digamos, se produce en el hígado y también en la médula ósea. Y ese linfocito también, una vez que está maduro y que ha sido expuesto también a todos los antígenos normales del organismo, y esos linfocitos no reaccionan contra los antígenos normales de los tejidos, esos linfocitos pueden pasar digamos, en su forma madura a los tejidos linfáticos, y ahí, como dijimos, igual que el linfocito T,
esperar a que un antígeno los active y, en el caso del linfocito B, les haga generar la formación de anticuerpos. Una vez que el linfocito B, digamos, se ha generado, se forman distintos clones, ¿no?, de linfocitos B. Cada clon tiene una proteína específica que reacciona contra un antígeno específico. Y cuando se genera cuando aparece ese antígeno específico, el clon que tiene el anticuerpo que reconoce ese antígeno es un clon que va a ser estimulado y se ve que ese clon, que ese clon se expande, se llama expansión clonal. Y ese clon, solamente ese clon de linfocitos es el que se expande y el que genera anticuerpos. Junto con la expansión también se generan anticuerpos, otros linfocitos de memoria, que ante una nueva exposición pueden actuar mucho más rápidamente que en la primera exposición. Sabemos que existen distintos tipos de anticuerpos. Acá yo pongo un prototipo de un anticuerpo IgG. Básicamente todos tienen cadenas livianas y cadenas pesadas. La unión de estas dos cadenas forman los anticuerpos. Y básicamente tiene una porción variable, que es la que termina uniéndose al antígeno, y una porción constante. Los anticuerpos actúan muchas veces en forma directa y pueden actuar también en forma indirecta. La forma directa por la que actúan es la aglutinación, básicamente generando, uniéndose a la molécula que es antigénica y generando un pegoteamiento que después es fagocitado. Precipitación, básicamente también hacen como que se unen a las moléculas antigénicas y generan moléculas mucho más grandes que por ese tamaño que adquieren llegan a generar también este proceso de precipitación. También pueden neutralizar los sitios, tóxicos, del antígeno. Pueden producir lisis directa, o sea, destrucción directa del antígeno, y fundamentalmente pueden actuar en forma indirecta a través del sistema del complemento, que son un conjunto de enzimas o de proenzimas que se van activando en forma sucesiva y que generan efectos proinflamatorios de lisis también, lisis celular, y también generan opsonización. La opsonización es la adhesión de estas proteínas al antígeno, y esa opsonización hace que las células efectoras puedan adherirse a estos antígenos rodeados de estas proteínas, y que justamente estas células efectoras produzcan sean fagocitadas. Y también actúan activando otras células efectoras, ¿no? O sea, como los linfocitos CD8, por ejemplo, los natural killers. En cuanto a la respuesta de anticuerpos, ya algo hablamos, pero vemos que hay como dos respuestas. Una es la respuesta primaria y otra es la respuesta secundaria. No son iguales. Si uno es expuesto ante un antígeno en forma primaria, o sea, por primera vez en su vida, unos 10 días después o 15 días después, aparece la respuesta inmunitaria, que no, no es de una intensidad, no es de una gran intensidad, y en quizás unas 2-3 semanas el nivel de anticuerpos se reduce. Gracias a la aparición de células de memoria, que algo dijimos anteriormente, una reexposición al mismo antígeno genera una respuesta mucho más rápida y mucho más sostenida en el tiempo que la respuesta primaria, la llamada respuesta secundaria. Y en cuanto a las respuestas a los tipos de respuesta, podemos dividir las características en la primaria,
que, como dijimos, tarda más, tarda 5 o 10 días, cuando la secundaria tarda menos tiempo en hacerse, genera una respuesta máxima de anticuerpos menor que la respuesta secundaria. En general, los anticuerpos que predominan son los IgM, más que los IgG. En cambio, en la secundaria son más que nada IgG. Son anticuerpos con menor afinidad menor afinidad por la noxa que está generando la, la- la génesis de anticuerpos. Eh, es inducida por cualquier inmunógeno. En general, las respuestas secundarias son inducidas por antígenos proteicos, y la dosis que se requiere para generar inmunización es relativamente alta. En cambio, la dosis que se requiere para la respuesta secundaria es menor. Por esto es importante la vacunación, que cuando uno es vacunado, uno es expuesto en forma primaria a un antígeno, y cuando realmente nos infectamos por ese germen que tiene esos antígenos, tenemos una respuesta mucho más rápida y mucho más intensa que la respuesta primaria. En cuanto a los linfocitos T, eh, podemos decir que existen como 3 subpoblaciones: los linfocitos TCD4, o estamos llamados colaboradores o helpers, que son las células, los linfocitos T más importantes. Son básicamente, yo los llamo como los directores de la orquesta de la respuesta inmunitaria. Sin linfocitos CD4 no puede haber, o hay una respuesta inmunitaria muy débil. Básicamente es lo que ocurre cuando no hay un nivel adecuado de CD4. La respuesta, como dije, es muy débil, y esto es lo que se ve en el HIV, que son células que hacen disminuir, incluso pueden llegar a hacer desaparecer en formas graves los CD4, y eso hace que sean pacientes muy expuestos a infecciones. Tenemos otras células que son células supresoras, ¿no? También llamadas Tregs, o células reguladoras también, que también pueden expresar CD4, pero tienen una expresión fenotípica muy característica, que es FOXP3. Es esta expresión la que permite detectarlas en estudios de experimentación. Y también tenemos las células citotóxicas, o NK, que tienen actividad citolítica directa. El linfocito, como dijimos, forma parte de la inmunidad específica. El linfocito necesita que se le presente el antígeno a su receptor. Como vemos en esta figura, la célula presentadora de antígeno, que sabemos que estas células son habitualmente los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos B, le presentan al linfocito el antígeno unido a una proteína que se llama proteína del complejo mayor de histocompatibilidad, y este antígeno se une al receptor del linfocito B, y existen también otras proteínas de adhesión. Acá están simplificadas como una sola, pero después vamos a ver que son muchas más. Y todo esto es lo que genera la, la respuesta o la activación del linfocito T. Como dijimos, los linfocitos T son colaboradores, colaboradores dirigen la orquesta de la inmunidad. Cuando vemos que el antígeno es presentado por las células presentadoras de antígeno al linfocito T helper, este linfocito T produce citoquinas o linfocinas, como se llaman también de otra manera acá. Estas linfocinas producen la estimulación de la proliferación y diferenciación de los linfocitos B, y la transformación en células plasmáticas que generan anticuerpos. Además, estas células, los linfocitos T, con sus citoquinas, estimulan el crecimiento de linfocitos citotóxicos y supresores. En forma, de retroalimentación, activan más a los macrófagos y les dan mucho mayor capacidad fagocítica, y también hacen que los macrófagos retroalimenten, digamos, en forma positiva a los linfocitos T CD4 helpers, digamos, o colaboradores. Y después, para terminar, básicamente, como yo soy oncólogo,
en cierta medida quiero hacer hincapié en que los linfocitos, o que la inmunidad no solamente nos defiende de noxas externas, sino que también nos defiende de enfermedades como por ejemplo el cáncer, ¿no? Ya hace muchos años pues, hubo un paper que publicó Hanahan, en el cual ese paper fue actualizándose, pero básicamente se describían todas las características o los sellos que tiene la célula tumoral. Y uno de los que se conoció en ese momento fue que una de las características que tenía la célula tumoral era la capacidad de evitar o evadir la destrucción por el sistema inmune, porque normalmente las células tumorales, que son células anormales, al expresar sus antígenos deberían ser destruidas, por ser antígenos anormales deberían ser destruidas por las células inmunes, pero sin embargo no lo son. Y esto básicamente se produce por distintos mecanismos, pero uno de los mecanismos que fue conocido hace unos años y que le valió el premio Nobel a James Allison y a Ojo, que es un japonés. James Allison fue el que descubrió digamos, CTLA4 y Allison descubrió PD1. Básicamente, lo que se ve en este slide es cómo, a pesar de que, como dijimos, para que el linfocito T sea activado, se tiene que presentar el antígeno unido a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1-2. Esa molécula es presentada al receptor del linfocito T. Solamente esto genera una activación, pero una activación débil. Para que esta activación sea adecuada, existen moléculas que se llaman coactivadoras o coestimuladoras. Una de las más conocidas son las señales CD28 y CD137, OX40 también, que potencian la activación del linfocito T. Y por otro lado tenemos células que son coinhibidoras, como CTLA4 y PD1. Estas son las que esta descubrió Allison y esta descubrió Ojo. Y básicamente el cáncer lo que utiliza son estos mecanismos fisiológicos, coinhibidores que hacen que la respuesta inmune sea menor contra sus células tumorales. Básicamente lo hacen, digamos, estimulando a estos frenos que tienen las células tumorales, como por ejemplo el PD1 y el CTLA4. Al activar estos frenos, por más que se le presentan al linfocito el antígeno unido a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad, no tiene la capacidad de generar una respuesta inmune porque tiene activados estos frenos que, como dijimos, los más conocidos son el CTLA4 y el PD1. Esto solamente como para que les quede el criterio de que no solo la presentación del antígeno es lo que desencadena la inmunidad contra una infección o contra una célula tumoral, sino que se requiere también de, en cierta medida, podríamos decir, de apretar el acelerador, que eso se generaría con las moléculas coestimuladoras, y soltar el freno, que eso se consigue no apretando o no estimulando las moléculas coinhibidoras. De esa manera es que se consigue hacer una activación inmunitaria adecuada. Y bueno, y con eso terminamos. Cualquier consulta que se quiera hacer, estará el foro disponible. Y bueno, estaremos disponibles para lo que necesiten. Hasta luego.